Amén, hermanos. Ahí el pastor estuvo leyendo Hebreos el capítulo 5, versículo 11. Acompáñeme, hermano, con la lectura, le pido por favor. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, y la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Amén? Acompáñenme en oración, Amén. hermanos. Amén. Acompáñenme en oración. Amén. Vamos a orar. Amante Padre, te doy gracias en esta noche, Señor. Estoy muy agradecido, Padre, por el privilegio que tú me das, Señor, de compartir tu palabra, de predicarla, Señor. Gracias, Padre, por la salvación tan grande que nos has regalado a través de ti, amado Jesucristo. Gracias por perdonarnos, Señor, de todos nuestros pecados, pues no somos dignos de nada. Pero gracias, Señor, al amor tan grande demostrado en la cruz del Calvario, Padre. Se ha abierto el velo para que confiadamente podemos venir a ti, Señor. Y gracias te doy, Padre amado, porque en esta noche te ruego que tú, Señor, hables a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús, Padre, a través de tu palabra. Gracias te doy una vez más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, varón. Hermano, la oración capturadora es lo que más perturba, hermanos, en estos tiempos de nuestros días. Lo que más perturba a la iglesia, mucho más que la herejía que viene de afuera, es el comportamiento inmaduro cristianos que están adentro de la iglesia. Lo voy a decir una vez más. Lo que más perturba, hermanos, a la iglesia de hoy, mucho más que la herejía que viene desde afuera, es el comportamiento inmaduro de los cristianos que están adentro de la iglesia. Hermanos, se cuenta de una pareja, hermanos, que se había trasladado de una ciudad a otra, y en muy poco tiempo de instalarse en la nueva ciudad, en la nueva vivienda, habían decidido hacer una visita, hermanos, a un vecino, a una vecina, ¿no? Como para socializar, como para integrarse en el barrio e irse conociendo. Pero resulta algo curioso, hermanos, que en medio de la charla y en medio de compartir, se oyó una voz de un bebé y lloró un bebé. Y la madre de la casa les invita a ir. ¿Para qué? Para que le conozcan al niño, ¿no? Y bueno, fueron todos juntos a la cuna del bebé, le vieron, y como todos tenemos curiosidad, le preguntaron a la madre, oh, ¿y cuántos meses tiene? Y la madre, hermanos, con mucho dolor y con las lágrimas en los ojos, le dijo, pues tiene 23 años. Y horrorizados los visitantes, hermano, por la sorpresa de la noticia, ¿no? ¿Cómo puede ser un bebé de 23 años? Cambiaron rápidamente sus palabras de felicitaciones por palabras de consuelo y de pesar para estos afligidos padres, ¿no? Hermanos, es maravilloso el nacimiento de un bebé en la casa, en la familia, pero ¿sabe qué? Da gran tristeza, hermano, cuando aquel bebé no crece, ¿verdad? Da gran tristeza, hermano, cuando aquel bebé no crece. De la misma manera, hermano, Dios siente gran gozo cuando una persona nace en la familia de la fe. Da gozo. Yo sé que Dios tiene gozo cuando una persona nace en la familia de la fe. Pero yo estoy seguro que Dios también, hermano, sufre al ver que sus hijos no crecen, hermano. No crecen espiritualmente. Porque muchos en la iglesia, a veces, hermano, tienen
ese síndrome, hermanos, ese síndrome de inmadurez espiritual. Y es por eso que en esta noche, hermano, permítame presentarle el tema en esta noche, evidencias de inmadurez espiritual. Una vez más, el tema de esta noche, hermanos, es evidencias de inmadurez espiritual. Y en esta noche veremos 3 puntos principales, hermano. Y el primero es, la primera evidencia de inmadurez espiritual es la incapacidad para aprender. La primera evidencia, hermano, es la incapacidad para aprender. Vuelva conmigo a leer, por favor, el versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos. Dice así el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Mucho que decir. Me detengo aquí, hermano, ¿por qué? Porque acerca de esto tenemos mucho que decir. Tenemos que entrar un poco en contexto. Esta primera parte del versículo, hermano, me obliga a que podamos entrar un poco en contexto, hermano. Amén. Y el contexto, hermano, es que el autor a los hebreos, hermanos, hasta este punto, hasta este capítulo, ya le estaba haciendo la tercera advertencia. La primera advertencia que les había hecho a estos judíos hebreos de esta iglesia, les dijo, la primera advertencia era contra la desobediencia. Y la segunda advertencia que les hizo, hermano, era contra la incredulidad. Y esta era la tercera advertencia que les hace a esta iglesia, contra la inmadurez espiritual, hermano, ¿no? Y esta epístola, hermano, dirigida a los judíos creyentes que vacilaban en la fe, hermano, queriendo regresar al judaísmo, fue escrita, hermano, para alentarlos, para que ellos puedan mantenerse firmes en la fe. Y el escritor, hermano, empieza a presentar a Jesucristo como la superioridad sobre todo lo que ellos habían experimentado bajo la ley, ¿ya? Entonces el autor, hermano, resalta la incomparable gracia de la persona y la obra de Jesucristo. Y les empieza a enseñar sobre la supremacía de Cristo, sobre Moisés, sobre los ángeles, sobre Josué, aún sobre Aarón, hermanos. Jesucristo es supremo sobre todos ellos y aún sobre los rituales del judaísmo, mi hermano. Amén. Entonces el escritor ya les empezaba a enseñar, hermanos, todo esto acerca de Jesucristo, la obra de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Más cuando el escritor quiso ahondar, cuando el escritor quiso profundizar un poco más, ahí fue cuando se dio cuenta que estos hermanos, que estos judíos no podían comprender, hermanos, amén, lo que él quería empezar a enseñarles. Y lo que estaba empezando a enseñarles, hermano, era sobre el sumo sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Entonces fue cuando él se detuvo, el escritor a los hebreos se detuvo, y yo imagino al escritor tomando aire, respirando y exhalando, y decir, este versículo, la primera parte que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, dice la palabra de Dios. Difícil de explicar por qué. Difícil de explicar, no tanto, hermano, no tanto por la complejidad del tema. Ciertamente no era complejo este tema para él, para el escritor. Dice él, difícil de explicar por qué, más que todo por la incapacidad que tenían ellos para entender, hermanos, amén. Ellos tenían la incapacidad para entender, hermanos, ¿no? Y es por eso que él se detuvo lo que él le había empezado a enseñar acerca del sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, y él tuvo que frenar y exhortarlos, tuvo que frenar y advertirles contra su inmadurez espiritual. Y es por eso, hermanos, que vamos a ver primeramente, en primer lugar, la incapacidad para aprender. Esa es una evidencia, hermano, una evidencia de la inmadurez espiritual, la incapacidad para aprender. ¿Por qué la incapacidad para aprender, hermanos? Ahí dice, versículo 11, y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por cuanto os habéis hecho tardo para oír. La primera parte de la última frase del versículo, por cuanto os habéis hecho
os habéis hecho, hermano, esas tres palabras, os habéis hecho, nos indican que estos hermanos no fueron tardos para oír desde el principio, sino que ellos, a medida que fue pasando el tiempo, mi hermano, se hicieron tardos para oír, ¿ya? Ellos se hicieron tardos para oír a medida que fue pasando el tiempo. Pero la pregunta es entonces, ¿cuándo una persona se vuelve tardo para oír? Meditemos en este ejemplo, hermano. Piensa en un niño de 6 años, ¿ya? Este niño de 6 años bien sabe que cuando la madre le llama para comer, el niño sabe que debe dejar todo lo que está haciendo, ¿ya? Y obedecer e ir y sentarse a la mesa y comer. Pero este niño, hermano, no acude al llamado, no obedece y prefiere quedarse a jugar, hermano, con el jueguito, con el celular o mirar la televisión, su programa infantil favorito. Es de esa manera, hermano, que uno se hace tardo para oír. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer. Porque no quiso obedecer, hermano. Amén. Hermanos, permítame decirle esto. Preste atención. Ser tardos para oír, hermano, no es un problema del oído. Ser tardos para oír, mi hermano, es un problema del corazón. Ya lo voy a volver a repetir, hermano. Ser tardos para oír no es un problema con el oído. Ser tardos para oír, hermano, es un problema del corazón. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque en el corazón es donde hay rebeldía, porque en el corazón es donde está la desobediencia, porque en el corazón es donde reina la incredulidad muchas veces. Entonces, hermanos, ese es el problema. Ese es el por qué estos judíos, hebreos, hermanos, se hicieron tardos para oír, porque simplemente no quisieron. A medida que fue pasando el tiempo, hermano, ellos no quisieron oír más, no quisieron entender más, y como consecuencia, dejaron de crecer espiritualmente, mi hermano. Amén. Pero, hermano, todos somos capaces de aprender. Sí, todos somos capaces. Lo que pasa es que algunos no quieren. Esa es la realidad, hermanos. Amén. Todos somos capaces de aprender, pero algunos que no quieren, hermanos. Hay algunos que no quieren como estos. Y como ellos hay muchos, hermanos. Amén. Entonces, hermano, alguien dijo esto. La incredulidad ciega los oídos y endurece el corazón. Alguien dijo eso. La incredulidad ciega los oídos y endurece el corazón. Vamos a ver, hermano, 3 ejemplos bíblicos, amén, de hombres de Dios, hermano, siendo tardos para oír, hermanos, amén. Y acompáñenme, hermano, a Nehemías, por favor. Vamos a leer en Nehemías, capítulo 9, mi hermano. Vamos a Nehemías, capítulo 9. Amén. Dice así la palabra de Dios. Nehemías, capítulo 9, versículo 15 al 17. ¿Sabe qué, hermano? Vamos a leer desde el versículo 3. Nehemías, capítulo 9, versículo 3, pero no correlativamente. Vamos a ir saltando. Usted presta atención, hermano. ¿A dónde salto, ya? Sígame, hermano. Nehemías, capítulo 9, versículo 3 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y puestos en pie, en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada los levitas y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Versículo 5. Y dijeron los levitas, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre suyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos. Versículo 8. E hiciste el pacto con él para darle la tierra del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el jebuseo, el geeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo.
Miraste la aflicción de nuestros padres, versículo 10, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron en seco, versículo 12. Los guiaste de día y de noche, verso 13. Sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Diste leyes, estatutos, mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo. Ahora, verso 15, hermano. Y les diste el pan del cielo en su hambre y en su sed. Les sacaste aguas de la peña. Presta atención acá ahora. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Amén. Como Amén, el amén, amén. pueblo de Dios, hermano, como el pueblo de Dios en este tiempo, hermano, se hicieron también tardos para oír, hermanos. Amén. Endurecieron su cerviz y se hicieron tardos para oír, hermanos. Amén. El pueblo tardo para oír, con un corazón rebelde, con un corazón soberbio, de incredulidad y de desobediencia. Ellos dicen, quisieron poner a un líder y volver a la servidumbre, hermanos. ¿Cómo puede ser? Gente que no tiene discernimiento, gente que inmadura, hermano, incapaz de aprender y son tardos para oír, hermanos. Amén. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Acompáñeme, por favor, a Ezequiel. Dice así, Ezequiel, el capítulo 33. Amén. Ezequiel, el capítulo 33 y versículo 30 al 32 vamos a leer. Amén. Ezequiel capítulo 33, Ezequiel capítulo 33, versículo 30 al 32. Lea conmigo, por favor. Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, oh, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. No las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oh, hermanos, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Como, hermano, el pueblo de Dios, ¿qué corazón, qué comportamiento es ese, hermanos? Mofarse y hablar mal del predicador, hermanos, y de una manera mala decirle a él que parece un cantor de amores, hermano. Es un predicador, era el profeta, hermano, ¿no? Y Dios le dice al profeta lo que iba a pasar con ellos, hermano, ¿no? Como una evidencia de inmadurez espiritual, hermano, y como una incapacidad para aprender. Ellos miren lo que versículo 31 le dijo, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. 2 veces le repite. En el versículo 32 también le dice, y he aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, pero oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Hermanos, este era
gente que oía la palabra, hermano, con total desinterés, hermano, de llevarla a la práctica, hermano. ¿Amén? Esta era gente, estamos viendo a gente, hermano, en aquellos tiempos ya, que oían la palabra, pero con una total desinterés de llevarla a la práctica, hermano. Amén. Y esa misma gente, hermano, es la que desfila hoy en día por muchas de las iglesias. Gente que viene a la iglesia a oír la palabra, supuestamente a oírla, pero lejos de llevarla a la práctica, pues ese comportamiento, mi hermano, es una evidencia de inmadurez espiritual. Esos hombres son incapaces para atender por cuanto oyen, pero no las llevan a la práctica. Cuando uno aprende realmente, cuando uno oye y la practica, por cuanto uno oye y no la lleva a la práctica, simplemente es un oidor, hermano. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, hermano? Que esa gente hoy en día desfilan por nuestras iglesias, hermano, como si nada. Y no conocen, hermano, que hay un Dios, hermano. ¿Ven? Pues, hermano, vamos a ver un ejemplo más. Está en Jeremías, capítulo 13, mi hermano. Jeremías, capítulo 13. Jeremías, capítulo 13. Ahí está, Jeremías, capítulo 13, versículo 9 al 11. Acompáñame en la lectura, hermano, por favor. Jeremías, capítulo 13, versículo 9 al 11. Vamos a leer desde el versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 2, hermano. ¿Amén? Dice así: y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y vino a mí segunda vez la palabra de Jehová diciendo. Vamos a saltar, versículo 4, la última parte. Y levántate y vete al Éufrates y escóndelo. ¿Qué cosa? Aquel cinto que le mandó a comprar. Le dijo, levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Y dice, fui como Jehová me mandó. Verso 6. Después de muchos días me dijo Jehová, levántate y toma de allí el cinto que te mandé a esconderla allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, mas para ninguna cosa era bueno. Verso 9. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles. Este pueblo malo que no quiere oír sus palabras, hermano. Una vez más, gente inmadura, hermano. Gente incapaz de aprender, de escuchar. Gente tardo para oír, hermano. Por último, para sellar este punto, quiero decirle, mi hermano, es necesario seguir el consejo que el apóstol Santiago hizo, mi hermano. Acompáñeme a Santiago capítulo 1. Vamos a ver en Santiago capítulo 1. Mire lo que el apóstol Santiago ha escrito. Dice así la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22. Bien. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad. Perdón, hermanos, Ahora sí, hermano. Dice así Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, es importante seguir el consejo de Santiago, hermano, la palabra de Dios. Es importante que sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque entonces, hermano, es cuando nosotros vamos a estar teniendo esa incapacidad de aprender, por cuanto no la practicamos, hermano. Amén. Y esa es una evidencia de inmadurez espiritual, hermanos. Amén. Sed hacedores, hermano. Sed hacedores. No es una opción, hermano. Sed hacedores
está en imperativo, de manera que es una ordenanza. Es decir, que Dios quiere, que Dios manda que sus hijos, hermanos, no solamente sean oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, hermano. Amén. Amén. Ese está en imperativo, hermano. Está en imperativo. Amén. En segundo lugar, hermano, vamos a ver otra evidencia de inmadurez espiritual. Y la segunda evidencia es la incapacidad para enseñar, hermano. La primera evidencia era la incapacidad para aprender. Ahora vamos a ver la incapacidad para enseñar. Lea conmigo de Hebreos, por favor. Está cerquita ahí, casi a la vuelta. Hebreos capítulo 5. Ahora el versículo 12 y el versículo 13, mi hermano. Dice así la palabra de Dios. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hermano, aquí el autor a los hebreos está exhortando a estos hermanos judíos, diciéndoles, ustedes ya deberían ser maestros, pero no lo son. Ya deberían. Después de tanto tiempo de ser cristianos, ya deberían ser maestros, pero todavía no pueden enseñar, debido a que eran ellos, hermanos, los que nuevamente necesitaban aquellos primeros rudimentos, el ABC de la doctrina, hermano. Eran ellos los que necesitaban. ¿Cómo ellos, hermano, van a enseñar? Ellos tienen la incapacidad de enseñar, hermano, por cuanto son niños, no son capaces. Cuando el tiempo, hermano, que ya tenían para ser creyente, no sabemos cuánto, pero ya tenían un tiempo, la palabra de Dios dice, después de tanto tiempo, dice, ¿no? Pero cuando, por el tiempo que ya tenían de ser creyentes, ya deberían ser maestros, le dice. Ya deberían estar enseñando, ya deberían estar discipulando, ya deberían estar, hermano, cumpliendo con la gran comisión. A mí se me hace, mi hermano, que ellos ni siquiera la sabían. ¿Cuál era la gran comisión? Ni siquiera quizás la sabían. ¿Por qué ellos habrían sido salvos? ¿Para qué? ¿No? Ahora, cada uno de nosotros, hermanos, ¿sabemos cuál es la gran comisión? Usted sabe cuál es la gran comisión, hermano. Realmente sabe. Y si la sabemos, ¿por qué no la cumplimos? Y si la sabemos, ¿por qué no la cumplimos, hermano? Acompáñenme, por favor, hermanos, a San Mateo, hermano. Mateo, capítulo 28. Estoy seguro que quizás alguno no la conoce o la ha olvidado, mi hermano. Vamos a recordarla. San Mateo, capítulo 28. Mire lo que nuestro Señor Jesucristo, hermano, ha mandado. Ha mandado. Porque Él no ha dejado un consejo. Él ha mandado, hermano. Él ha mandado. Dice así, Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice, verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debiendo ser ya maestros, hermano, por lo menos uno, ya debería empezar a predicar, a compartir, aunque sea, hermano, esos primeros rudimentos, aunque sea el ABC, hermano, del Evangelio. Amén. Es necesario. Pero estos hermanos judíos, hebreos, hermano, nada. Eran incapaces para enseñar. Incapaces. ¿Por qué? Por cuanto eran niños, eran inexpertos, inmaduros. Ellos eran los que necesitaban la leche. Ellos eran los que necesitaban ser recordados, aquellos nuevos rudimentos. Ellos eran los que necesitaban, hermano, tomar esa leche de la palabra de Dios. Pero Dios dice, hermano, en su palabra que nosotros
que ya hemos sido salvos, que nosotros, hermanos, tenemos un mandamiento, y él dijo, id por todo el mundo. Y una vez más, la palabra nos muestra de una manera imperativa, de una manera como mandato, a cumplir la gran comisión de ir, porque es un mandamiento, es un mandato. Predicar el evangelio a toda criatura, como dijo, como habla en San Marcos, capítulo 16, 15, también dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, enseñándoles que guarden, enseñándoles. ¿Quién enseña? Aquel que está capacitado. ¿Quién enseña? Aquel que no es inmaduro, aquel que sí ha crecido, hermano. Él es el que enseña, Él es el que enseña, Él es el que predica, mi hermano. Amén. Debemos saber nosotros dónde estamos parados, hermano. Amén. Este sea una brújula para que nosotros podamos ver y distinguir en qué lugar estamos parados, hermanos. Amén. Y si tengamos, hermanos, estas palabras, estos versículos, estos mandamientos que estamos recordando. Amén, hermanos. El desinterés, hermano, de estos hermanos hebreos, de estos hermanos judíos, el desinterés de estos que tenían por aprender las enseñanzas más profundas, fue lo que les llevó, hermano, a estar estancados en su inmadurez espiritual por mucho tiempo. Hombres inexpertos en la palabra de justicia, niños espiritualmente hablando e incapaces de enseñar. Eso es lo que dice la Biblia, hermano, acerca de ellos. Hermanos, por el hecho de ser cristianos ya por muchos años, eso no significa, hermano, que una persona ya ha alcanzado la madurez. Eso no tiene nada que ver, mi hermano. ¿Amén? El hecho de que una persona ya tenga, no sé, 30, 40, 50 años, eso no significa en nada de que ya esa persona es madura. Los años no significan. Son los hechos, hermano. Amén. Son los hechos. Es el comportamiento, hermano. Amén. Tenemos, hermano, también nosotros, en la iglesia de nuestros días, miembros cristianos desde ya hace muchos años y años, hermano, pero nunca han enseñado nada a nadie. Ellos son como niños que simplemente desean y esperan la leche, hermano, la leche servida, y no tienen interés de enseñar nada a nadie, no tienen interés de prepararse, prefieren quedarse, hermano, ser niños de pecho. Están cómodos en ese lugar, están cómodos de esa forma. Pero, hermano, eso da mucha tristeza a Dios Padre. Como aquella tristeza, hermano, que le daba aquella madre de aquel ejemplo que hemos escuchado, hermano, aquel ejemplo que su hijo no podía crecer. Él ya tenía 23 años, pero la apariencia de ese niño era de un bebé con 23 años, hermano. Qué tristeza, y qué tristeza siente Dios, hermano, de todos aquellos que de la misma manera no pueden crecer, o mejor dicho, no quieren crecer, hermano. Amén. Mire, acompáñeme por favor, hermano, a Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Vamos a leer. Aquí el apóstol, hermano, claramente les explica a los creyentes corintios, a estos corintios, cuál es la razón del por qué no puede comunicarles un mensaje más profundo. Leamos, hermano. Leamos 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales todavía? ¿Ah? ¿Y andáis como hombres? Hermano, la razón del por qué el apóstol Pablo no podía hablarles como espirituales era porque ellos eran niños, inmaduros, niños espirituales, hermano. Y ese era el motivo por el cual no podía el apóstol Pablo hablarles como a espirituales, dice. Amén. Hermano, la iglesia también sufrían en aquel tiempo de inmadurez espiritual, y lo hemos visto. Mucho tiempo atrás también. Y el apóstol Pablo afirma, hermano, que estos corintios no eran espirituales, sino niños carnales.
Hermano, permítame decirle que delante de Dios no hay grises, no hay un punto medio. Delante de Dios, hermano, o somos fríos o somos calientes, no hay tibio. Hermano, delante de Dios o estamos recogiendo con Cristo o estamos desparramando. Hermano, delante de Dios o estamos alumbrando o estamos debajo de un almud. Delante de Dios, hermano, o somos espirituales o somos carnales, como lo dijo el apóstol Pablo. Hermanos, delante de Dios, o somos maduros espiritualmente o somos inmaduros, hermano. No hay grises, no hay puntos medios, hermano. Amén. No lo hay. Hermanos, debemos nosotros saber dónde estamos parados. Y debemos de aquí en más, hermano, analizar dónde estamos y a dónde queremos ir. Y dónde Dios quiere que estemos, hermanos. Amén. En tercer lugar, hermano, vamos a ver la incapacidad para discernir. Otra evidencia espiritual, hermano. Amén. La tercera evidencia espiritual es la incapacidad para discernir. Voy a dar lectura al último versículo 14, al versículo 14 de Hebreos 5. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Incapacidad para discernir. Esta es otra evidencia, hermano. Otra evidencia de inmadurez espiritual. ¿Qué es discernir, hermano? Discernir es comprender, es entender y saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Ya? Discernir es eso, comprender, entender y saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Estos cristianos, hermano, estos cristianos demostraron su falta de inmadurez por su falta de discernimiento del bien y del mal. Al haber considerado, hermanos, la idea de renunciar a Jesucristo y de volver al judaísmo, ellos estaban tentados, hermanos, de volver y dejar, hermano, aquel privilegio de ser salvos, hermano. Ellos querían volver al judaísmo, estaban tentados a hacerlo, pues en esa actitud es cuando vemos, hermano, que ellos sufren de incapacidad para discernir, hermanos. Amén. El crecimiento espiritual, hermanos, requiere de la búsqueda constante de Dios. El crecimiento espiritual, hermano, requiere de la búsqueda constante de Dios. Y Dios espera, hermano, que todos le busquemos. Dios espera que todos, hermanos, sepamos discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a ver un ejemplo, hermano, de un pueblo incapaz de discernir. Acompáñeme a Jonás, hermano. Jonás capítulo 4, por favor. Jonás en el capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Jonás el capítulo 4 y el versículo 11 vamos a dar lectura. Dice así la palabra de Dios. Estoy seguro que la mayoría, hermano, conoce cuál es el contexto. ¿Cuál es la idea, hermano, de este libro? Jonás había sido enviado por Dios a predicar a Nínive, a advertir a Nínive. Y él desobedeció. Al final, hermano, Dios le dice a Jonás esto. Jonás capítulo 4, versículo 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales también? ¿No tendré piedad yo, le dice a Jonás, aquellos que son incapaces para discernir? Este pueblo incapaz de discernir, hermano, necesitaba de la predicación de la palabra, para que ellos primeramente pudieran entender, para que ellos después de entender, hermanos, pudieran discernir, ¿ya? Discernir entre lo bueno y lo malo, para que ellos pudieran tomar una decisión. El juicio de Dios iba a venir sobre estos ninivitas, ¿ya? Por eso era importante la predicación y la advertencia de Jonás para ellos. Ellos necesitaban esa predicación, esa advertencia, necesitaban entenderla para luego discernirla y tomar una decisión, hermanos. Amén. Por eso es importante, hermano, el discernimiento
para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y estos hermanos judíos de esta carta a los hebreos no sabían discernir, hermanos. No sabían discernir porque eran niños espirituales, incapaces, hermanos, de soportar algo sólido, un alimento sólido. Hermano, por otro lado, en contraste de la incapacidad para discernir, vemos que el cristiano maduro está marcado por su discernimiento. Vemos que el cristiano maduro está marcado por su discernimiento y su compromiso inquebrantable con Jesucristo. ¿Ya? Porque un cristiano maduro es una persona que discierne, sabe discernir. Acompáñame a 1 Corintios, por favor, hermano. Vamos a dar lectura en 1 Corintios, ahora en el capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mire lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, el Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ya? Es decir, el hombre espiritual es el que discierne, hermano. ¿Amén? Es el que puede discernir, hermano. El hombre natural no puede discernir, hermanos. Amén. Acompáñenme a 1 de Reyes, hermano, por un momento. 1 de Reyes. Primera de Reyes, el capítulo 3. Ahí está, 1 de Reyes, el capítulo 3 y el versículo 9 dice: aquí está Salomón, el rey Salomón, pidiendo sabiduría a Dios, hermano. Dice así, 1 de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar sobre este pueblo? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Es lo que nosotros debemos hacer, hermano. ¿Eh? Estar interesados, hermano, en saber discernir, en crecer espiritualmente, en madurar espiritualmente y saber discernir, hermano, saber discernir. Por eso dije hace un momento que el crecimiento espiritual, hermano, requiere constantemente la búsqueda de Dios, hermano, porque es Dios quien nos da la sabiduría, hermano, y como consecuentemente, hermanos, crecemos espiritualmente, buscamos a Dios, buscamos en su palabra, nos ahondamos, hermano, crecemos espiritualmente y somos hombres capaces para discernir, hermano. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermano, ¿ya? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos alcanzar la madurez espiritual y saber discernir en lo que está bien y en lo que está mal, hermano. Amén. El discernimiento en la iglesia es importante, porque la iglesia, hermano, constantemente está siendo atacada por una falsa enseñanza, por una falsa doctrina, por lobos rapaces vestidos de oveja. Es importante, hermano, el discernimiento, porque si nosotros no sabemos discernir, viene cualquiera a la iglesia y nos trae cualquier enseñanza falsa, y nosotros, si no tenemos discernimiento, vamos a caer, hermano, redonditos, y vamos a andar en el error, hermano. Amén. Por eso es importante, hermano, buscar a Dios en su palabra, ahondarnos, crecer espiritualmente para saber discernir, hermano. Amén. Discernir. Pero muchos hermanos vienen a predicar falsa doctrina y son como perros rabiosos, hermanos, que ladrando y mordiendo e infectando a la grey de Dios con falsa doctrina. Y la gente cae, hermano, en aquel error. La gente cae en aquel error. Y el consejo de hoy es, hermano, que nosotros debemos seguir, hermanos, el ejemplo de los hermanos de Berea. Acompáñenme a Hechos, hermano. Vamos a dar lectura al libro de los Hechos, capítulo 17. Mire, hermano, a estos
a estos hermanos acá en Berea, cómo estos discernían y escudriñaban, hermanos. Este ejemplo es el que debemos seguir nosotros, hermanos. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 17, versículo 1 y 2. Perdón, Hechos capítulo 17. Ahí está, versículo 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, estos hermanos de Berea, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Debemos seguir el ejemplo de estos hermanos de Berea, hermano, y debemos escudriñar cada cosa, hermano, que se nos predica. Debemos saber, hermano, escudriñarla, porque eso también es discernimiento, saber distinguir, hermano, lo bueno y lo malo, hermanos, amén. El apóstol Pablo le dijo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué la sana doctrina? Es que porque si hay una sana doctrina, es porque también hay una doctrina que es enfermiza, mi hermano. Y para eso necesitamos el discernimiento. Para eso, hermano, necesitamos, para saber lo bueno, tomar lo bueno y desechar lo malo, hermano. Amén. Para eso necesitamos discernimiento. Pero estos hermanos judíos, hebreos, hermanos, eran incapaces de discernir. Entonces, hermano, nosotros necesitamos crecer espiritualmente para dejar esa incapacidad, mi hermano. Amén. Y tener cuidado, hermano. Amén. Porque hay mucha doctrina enfermiza, hay mucha doctrina falsa, hermano, que circula por las iglesias. Y nosotros debemos saber, discernir y comprobar, como estos hermanos. Dice que ellos, hermanos, recibían la palabra con toda solicitud y la escudriñaban cada día, hermano. Cada día la escudriñaban para ver si estas cosas realmente eran así, para saber si lo que se les predicaba realmente era correcto y era cierto y estaba bien, hermanos. Amén. Dios quiere eso, hermano, que nosotros seamos capaces para discernir, que nosotros podamos crecer, mi hermano, que nosotros dejemos aquella incapacidad espiritual, hermano. Conclusión, hermano. Conclusión. Una pregunta. ¿Es posible, hermano, nosotros que podamos llegar realmente a la madurez por medio de Cristo? Sí, es posible. Pero ¿qué debemos hacer? En primer lugar, hermano, ¿qué es lo que no debemos hacer? Lo que no debemos hacer, hermanos, es ser tardos para oír, ¿ya? No se haga, mi hermano, tardo para oír. Ese es el primer consejo, hermano. No nos hagamos tardos para oír. Porque, hermano, la verdad bíblica enseña de otra manera. La verdad bíblica dice, hermano, que nosotros seamos prontos para oír y tardos para hablar. Entonces, no cambie el sentido, no cambie el orden, hermano, ¿ya? No seamos tardos para oír. Más bien, seamos prontos para oír, hermanos. Amén. Ese es un consejo, hermano, ¿ya? Y cuidado, hermano, con lo que abunda en el corazón. Cuidado con lo que abunda en el corazón, hermano, porque el problema no está tanto en el oído, el problema está en el corazón, mi hermano. Tengamos cuidado con qué cosas hay en nuestro corazón. Debemos cultivar, hermano, los frutos del Espíritu Santo. Va a ser importante, es importante. Cultivar los frutos del Espíritu Santo, mi hermano. Dejemos de ser tardos. Tardos, ¿qué es tardos, hermano? Tardos viene de la palabra hebrea que dice notros, y quiere decir que uno es lento. El significado es lento o perezoso. No seamos perezosos, no seamos lentos, hermanos, en aprender las verdades bíblicas profundas. No nos conformemos con la leche espiritual, hermano. Amén. No nos conformemos con la leche espiritual. Dejemos, hermanos, de ser niños de pecho. Hermanos, habiendo ya considerado los primeros rudimentos, avancemos, hermanos, avancemos con el alimento sólido.
Vayamos un poco más, hermano. Amén. Aprenda, mi hermano. Prepárese para enseñar a otros. Dios no quiere que nosotros seamos incapaces para enseñar. Todo lo contrario. Debemos, hermano, nosotros prepararnos para predicar, para enseñar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Hermanos, aprendamos, pidamos sabiduría a Dios para que podamos, hermanos, nosotros ser hombres capaces para discernir todas las cosas. Voy a volver a la Biblia y leer el capítulo 6 de Hebreos. Mire cómo, acompáñeme si usted puede, Hebreos capítulo 6, mire cómo este autor de esta carta les anima, les desafía a estos hermanos a seguir la madurez. Lea conmigo capítulo 6, el versículo 1, mi hermano. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Perfección, madurez, hermano, amén. Es lo que quiere decir, la madurez. Vamos adelante. Dejando ya los rudimentos, hermanos, de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿Sí? Ese es el desafío de esta noche, mi hermano. Levantémonos, dejemos ya los rudimentos, dejemos de ser niños de pecho, dejemos, hermano, nosotros de andar de esa manera inmadura y vamos adelante a la madurez, a la perfección. Eso es lo que este autor de esa manera les anima, hermano. Y de esta manera nosotros debemos ser animados y desafiados, hermano. Amén. La madurez espiritual, hermano, no se logra de un día para el otro. La madurez espiritual, hermano, es un proceso continuo que requiere diligencia y disciplina, mi hermano. La voluntad de Dios es que sus hijos crezcan, maduren en conducta, en palabra y en fe. Efesios, hermano, Efesios. Si usted puede, acompáñeme al libro de Efesios, mi hermano, el capítulo 4. Mire cómo el apóstol Pablo dice en Efesios, el capítulo 4, y el versículo 12 al 15, dice así la palabra de Dios. Efesios, capítulo 4, versículo 12 al 15. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, hermanos, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén, hermano. Sigamos estos ejemplos, sigamos este desafío, hermano, a crecer espiritualmente y dejar, hermanos, aquellas evidencias de inmadurez espiritual, ¿ya? Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la escritura, mi hermano, es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, hermano, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, sea perfecto, pueda alcanzar la madurez. ¿Cómo? Con la palabra de Dios que fue inspirada, hermano. Amén. Ahondemos, hermanos, llenémonos de la palabra de Dios. Y recuerde, hermano, al apóstol Pablo que le dijo en Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. No pretendo haberlo ya alcanzado, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué cosa? La madurez, la perfección. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, hermanos. ¿Amén? Esa es la meta. Esa es nuestra meta. Esa debe ser tu meta, mi hermano. La perfección, la madurez espiritual, hermano. Amén. Sigamos. Olvidemos lo que está atrás y extendámonos a lo que está delante, mi hermano. Y prosiguemos. Proseguir a la meta, mi hermano. Amén. Proseguir a la meta. Que Dios bendiga su palabra, mi hermano.
Amén. Que Dios bendiga su palabra. Pastor Fernando. Amén, amén, amén.